Desde la República Dominicana, la trompeta del Señor a través del chofar. Esto indica aviso, aviso, porque las trompetas a través del chofar significan mucho. En este caso, muchos eventos que vienen en el camino. Y desde esta república, desde Santo Domingo, gracias al Señor, estamos aquí dando aviso a esta nación, a este pueblo, a los pastores, a la iglesia cristiana, que en un momento dado ha entendido el tiempo que vive. Y aquellos que no se han apercibido, pues lo harán en su momento dado. Pero desde este lugar, aquí, un lugar especial delante de nuestro Señor, un lugar único en su clase, como siempre digo allá en Puerto Rico. El Señor le place estar aquí en la emisora La Voz de Dios, con su presidente Rafi Vargas y su asistente Jair Vargas, y el equipo que le ayuda para que esta transmisión vaya en vivo desde hoy y desde mucho tiempo atrás a la Iglesia de Jesucristo. Importante, mis hermanos, que todo lo que se haga y se diga tiene que estar atado al Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo es el que va a levantar la iglesia en su momento y es el que se la va a entregar al Señor Jesucristo aprobada, ¿verdad? Es mucha de la línea que la iglesia no ha entendido y es que el Espíritu Santo nunca se irá de esta tierra. No dejará huérfano al pueblo del Señor. Estará con el pueblo del Señor hasta el último día, hasta que le entregue a Cristo todo el pueblo, que dice un número. El número es 36%. El que no sabe que es un 36% está equivocado, porque la palabra lo dice en Zacarías, capítulo 13, versos 8 y 9. Dice que se salvará, el Señor va a salvar una tercera parte de todo su pueblo a nivel del mundo entero. Y un 36% porque la ecuación es de 108, no de 100. Aquí no es de 100%, es de 108%. Y precisamente Jacob, que es el padre de la nación, prácticamente nació en el año 2108. Sabe que los números van a marcar todo el trayecto. Y nosotros vamos a ver la grandeza del Señor. En el día de ayer comenzamos con los milagros de Cristo. Nos quedamos en la página, le voy a decir un momentito porque esa no la miré rápido. Ok, la página 20 vamos a entrar. Importante que puedan ver que estamos hablando de 4 evangelios. El único que tiene pocos milagros, ¿verdad?, reflejado es el libro de Juan, que solamente tiene 7. Refleja 7, pero es repetición de Mateo, de Lucas y de Juan. Es repetición, son los mismos milagros de la perspectiva de cómo lo proyectan cada uno de ellos. O sea, que cuando ustedes vean cosas aquí, ¿es la misma persona o es el mismo evento? La diferencia es que hay un misterio en esas 4 declaraciones que estos 4 personajes, ¿verdad?, escribieron en la Biblia. Y lo vamos a estar viendo desde ahora hasta que terminemos este mensaje, que tiene 56 páginas. Ya vamos ahora para la 20 y estaremos dando lo más rápido posible, pero sin avanzar en el aspecto, ¿verdad? No tenemos oro. Lo que queremos es que el Espíritu Santo esté, porque es mucha la información que vamos a estar viendo. El hermano Isaías va a estar leyendo y si yo lo interrumpo es para aclarar algún asunto. Así que es posible que ahora vayamos a pasar un momentito porque vamos a ir a la pantalla porque se va a estar viendo en la pantalla. Así que vamos a hacer una pausa a lo que el proyector y la cámara se cambian hacia ese lugar. Continuamos, hermanos. Vamos a comenzar con la lectura de los 33 milagros del Señor Jesucristo que hizo Él mismo. Vamos a ver, en un plazo de 6 meses con 5 días fue el plazo que Él hizo todos esos milagros. Están en las escrituras, pueden buscarlo. No fue 3 años. Vamos para aquí. Dame un segundito. Ya está. Dale ahí. Ya está. Empieza ahí mismo.
Jeremías 26, 2:6. Así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar a la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarle, no retengas palabras. Hasta hoy no hemos retenido ninguna palabra, ¿cierto? Porque le está hablando al profeta. El profeta le está hablando de parte del Señor. Jeremías le estaba hablando y nosotros venimos a la República Dominicana a decirle a este pueblo que hay que volver a la escritura, que hay que volver a leer, a entender, a ver los tiempos. ¿Por qué no hay milagros? Porque no leemos lo que Cristo hizo. Lo dejamos afuera solamente, ay, vamos a orar en el nombre de Jesús, vamos a pedir que se sea sanado, pero no pasa nada, todos siguen enfermos, hasta se muere la gente orando por ellos, porque no hemos sabido analizar lo que el Señor hizo en estos detalles de milagros diferentes. Por eso es que no importa la enfermedad que veamos, no se van, ni la plaga, ni las llagas del mono, ni nada, ni la sequía, ni todo lo que hemos visto, la escasez de alimentos en el mundo. O sea, estamos dentro de un ciclo que, eso lo dijo el mismo maestro el día 11 de marzo, habló precisamente en el libro capítulo 24 completo de Mateo y el 25, el maestro lo habló exactamente el domingo 11 de marzo, 3 días antes de morir. Todo eso está escrito. Pero si vieran y analizaran la fecha y los tiempos, sabríamos en qué tiempo estamos y sabríamos en qué tiempo nos vamos a preparar. Pero no quieren prepararse. Isaías. Entonces el Señor le envía al profeta, le dice que no podemos retener la palabra. ¿Sabes? Si aquí viene una palabra para este lugar, ¿qué es lo que se supone que se haga? Se escudriñe y se le dé seguimiento. Si Harry conoce la situación, Harry no se va a quedar callado con lo que él sabe. Tiene que ir a pelear, hay que contender por la palabra. Uno hay que contender, claro que sí, porque unos dicen una cosa y tú tienes que buscar la que es verdadera. Jeremías, Ezequiel y todos los profetas del Señor estaban contendiendo con el pueblo precisamente porque el pueblo no quería enderezarse. Guardaban la escritura, no querían aplicarse las reglas, las leyes, la santidad que exige el Señor, no querían hacer nada. Entonces, ¿qué pasaba? Pues el Señor se proponía hacer juicio sobre el pueblo y el profeta tenía que venir precisamente a amonestarlo para que a ver si ellos cambiaban y el Señor detener los juicios que estaba en su mente y ejecutar. Pero aquí no, aquí esperamos que vengan los juicios para después decir, Señor, nos arrepentimos. ¿Dónde están los pastores de Santo Domingo? ¿Cuántos miles y miles de pastores nos estarán oyendo, nos van a oír? ¿Cierto? ¿Por qué no entramos a las escrituras de nuevo? Para saber el tiempo del Señor y para saber qué es lo que nos viene encima. Porque después que vengan los juicios van a decir que fue la naturaleza, pero la naturaleza es Dios. Y se lo achacan a la naturaleza, pero obvian el nombre de Dios. Los juicios son enviados por el Señor en todos los tiempos. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos son enviados por Dios. Y Él aguanta lo que Él quiere aguantar. Pero no quieren entender, siguen ciegos, siguen más tercos que la mula. Porque la mula de Balaam por lo menos habló. Pero aquí somos peor que la mula. Que no queremos entender todo lo que hay. ¿Verdad, Isaías? Si quisieran entender, vamos a ver los milagros del maestro, a ver qué pasa. Sigue leyéndolo, a ver hasta dónde llegamos. Okay. Quizás oigan y se vuelva cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Exactamente. ¿Ves que él está pensando castigarnos? Y ya nos anunció los juicios. Mañana, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando de la profecía completa, con todos los detalles, con lo que le escribió la NASA, al hermano Gigi Ávila, al gobernador de Puerto Rico, a las agencias federales y estatales de todo Puerto Rico y el mundo entero. Al mismo presidente de los Estados Unidos le envié y a todas las entidades de seguridad. Porque cuando hay un aviso del Señor, no importa los días que hayan pasado. Jeremías pasó 23 años diciendo la misma cosa. La misma, por ahí viene Nabucodonosor y ni siquiera estaba en el panorama. Lo adelantó. ¿Es así o no es así? Y lo que leímos previo también, no anunciaba a quién. Estaba anunciando, el libro de Daniel estaba anunciando a Cristo y a la misma vez estaba anunciando a Juan el Bautista. Y estaba anunciando ¿qué? Unos eventos que los vamos a estar leyendo desde aquí mismo.
Se lo vamos a mostrar en los escritos, en pantalla, para que nadie tenga excusa. Y tenemos los miles y miles de pastores en Santo Domingo escondidos detrás de ¿qué? Del altar, con su teología y con su palabra adulterada. ¿Y todo qué? ¿Cómo dijo el Señor que era? Pan enleudado, palabra leudada, contaminada. Por eso es que el pueblo está como está. Y el pueblo no va a salir de donde está a menos que haya un despertar. Y lo vamos a ver con estos milagros del Señor Jesucristo. Sigue Isaías. Les dirá pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. ¿Qué tú crees si pasa eso con Santo Domingo? Oye, dime, Harry, dime. Si el Señor le envía al profeta aquí, a la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Esta emisora se llama la voz de Dios. Y los que están aquí tienen que velar por la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? En la escritura. ¿No es la escritura? Y la escritura hay que cambiarle lo que dice ahí o no. Hay que dejarla como está. Si dice que la santidad es santidad y punto. Y sin santidad nadie lo va a ver. Si le está diciendo a todo el pueblo, en Puerto Rico y aquí, en Santo Domingo, en Estados Unidos, en todo el mundo, cuál es la línea y qué es lo que viene, pues vamos a ver. No están haciendo caso. No provocamos al Señor a que haga maravillas. Y sin embargo, mira al Señor cómo lo hace tan sencillo para que nosotros que lo imitemos a Él. Eso fue lo que Él dijo, ¿verdad? Que lo imitemos. Vamos a ver en qué vamos a imitarlo. Vamos a ver, sigue leyendo Isaías. ¿En dónde lo vamos a imitar? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Para que tú veas. ¿Y qué significa eso? Que ellos analizaron luego que eran más importantes los cerdos que los endemoniados, ¿verdad? En uno aparecen dos endemoniados y en otro aparece uno solo. Entonces, ¿a dónde estamos ubicados? Para que vean las diferencias de cómo describe cada uno. Marco, Lucas, Juan y Mateo. Dime, ¿cómo describen ellos esto? Insólito, ¿no? Pues eso no es un ejemplo. Vamos a ver si podemos entrar. Rafi va a entrar. Ok, el pastor se queda afuera. ¿Tienes el teléfono? Me alegro. De allá no oye. Pues seguimos aquí. Dale. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. 2000 sirios endemoniados destruyeron el templo. Ajá, ¿en qué año? En el año 4100. Una legión de soldados sirios fue la que usó Tito para destruir el segundo templo. Sirios, de donde sale el anticristo. Si nosotros estuviésemos endemoniados, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el deber de este lugar? ¿Cierto? De Yael, que está ahí, de Harim, de Rafi, del mismo Isaías, ¿verdad? Si yo hablara todas estas cosas como si fuera un demonio, dime, ustedes no se van a quedar quietos ahí. ¿Verdad que ustedes tendrían que ejecutar o se van huyendo de aquí, una de las dos? ¿Cierto? Pero no se van huyendo porque no hay tal cosa. Estamos hablando de la escritura y los demonios no pueden hablar del Señor. A menos que sea para identificar que Él es el Rey de Reyes. Que es lo que han hecho en todos estos eventos que están aquí. ¿Cierto? Por eso que seguimos aquí. Sí. El endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo,
que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Estaba allí cerca del monte un hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo ellos, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Una legión es 2000. ¿Viste? Eso fue lo que destruyeron en el segundo templo. 2000 soldados sirios. ¿Por qué sirios? Porque de ahí sale el anticristo. Mientras Adolfo lo está buscando en España, ellos están cerquita. Increíble. La Biblia dice de dónde sale, y yo no sé por qué se van a ir a buscarle la jurutunga. Si la Biblia te está diciendo de dónde viene, y ellos insisten que se van para otro lugar, entonces ya se van a quedar esperando mientras él aparece ya caminando por la tierra. ¿Verdad que es inconcebible el pensamiento nada más? ¿Verdad que hay que estar medio loco para caminar así tan errando? Increíble. Sigue Isaías, por favor. El endemoniado Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. La sanidad del paralítico. Este es el Mateo del libro o guía. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces, Este fue el comienzo del ministerio de Cristo en septiembre. Su ministerio comenzó en septiembre, después del día 9, cuando cumplió los 30 años exactos. Eso está ahí en Lucas claramente. Tenía que tener 30 años y su ministerio fue hasta los 6 meses con 5 días. En 6 meses, el día 5 de esos días extra, ese día era el 14 de marzo. A las 3 de la tarde nuestro maestro era sacrificado y expiró. Entregó el aire. El espíritu es el aire. O sea, el espíritu no es otra cosa que lo que respiramos. Porque todos creen que el espíritu se va directo allá al tercer cielo. Y no va para allá arriba, se queda aquí, que es el aire. Cuando Cristo fue resucitado, le soplaron de nuevo también, como le soplaron a Adán en la nariz. Como sopló aquí en Ezequiel con el valle de los huesos secos, ¿cierto? Así,
Ahí es que entra el aire de nuevo y comienza la máquina a funcionar, que es todo el cuerpo, ¿verdad? El corazón y todo el sistema que tenemos, el cerebro y todo. Porque la iglesia se cree que el espíritu es, no, se fue el espíritu que va, pues claro, toda la tierra tiene el aire, que es el espíritu de Dios sobre la tierra, dándole vida a las aguas, a las aves, a los humanos, a todo. Si no hay aire en la tierra, estaríamos como en la luna flotando. Imagínate que Harry nos pasara por el lado y se haya con los ojos abiertos y no se miraban, ¿cierto? Porque no tienen vida, si no hay aire. Mira, ahí va, háblame, no, si estoy muerto y Harry, tampoco puedo hacer nada, estoy muerto y yo ni me digas nada porque las cámaras no funcionan, ¿cierto? Pues así es esto. ¿Saben? No saben ni siquiera definir lo que es el espíritu. Pues sigue, a ver si aprenden. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Hacía 30 años que el Hijo de Dios caminaba al lado de ellos. ¿Qué tú crees? 30 años. ¿Sabes lo que es eso? 30 años caminando entre ellos y nadie sabía que era él. Y lo vieron los pastores aquellos que no tienen que ver nada con pastores de personas, eran pastores de animales. El Señor habló de pastores cuando ni siquiera existían. Miles de años es que comienzan los pastores sobre la tierra, miles de años después, a pastorear personas. Pero los pastores aquellos avisaron, dijeron: nació un niño pero desapareció. El Señor permitió que lo vieran en 3 ocasiones, pero el muchacho no podía hablar. A los 12 años los regañaron porque se quedó dándole clase a los escribas allí dentro del templo. Y le estaba dando clase, que aquellos estaban 8 días, se perdió. Los pastores dicen que se perdió 3 días y son 8 días. ¿Tú sabías eso, Harry? ¿Tú sabías que se perdió Jesús por 3 días? ¿Te acuerdas? Siempre dicen 3 días. Lo encontraron a los 3 días. A los 8 días fue que lo encontraron. A los 8 días. Porque estaba allí. Y cuando terminó la fiesta, pues entonces se fue María y José por ahí para abajo, 3 días de camino. 3 días de camino. Y cuando se dieron de cuenta que llegaron por allá a las Jurutungas, cerca de la casa, se dieron de cuenta que el muchacho no estaba en ningún lugar. No se dieron de cuenta, ni siquiera lo llamaron a comer por la noche. ¿Sabes lo que son 72 horas caminando? O entre parado y lo demás, y el muchacho se había quedado allá. Cuando se dan de cuenta, pues como había más gente adelante, pensaba que el muchacho ya iba más adelante llegando a su casa. Y se fueron otro día de camino. Llevaban 3 caminando más otro día de camino. Y cuando llegaron allá, que son los 3 días que echan para acá, pues entonces tuvieron que regresar 3 días para atrás hacia el templo. Allí lo encontraron. 7 días. Es prácticamente terminaron los 7 días, el día 8 lo encontraron. ¿Es o no es? Allá él. Pues entonces, ¿por qué mienten y no leen la Biblia? Vamos a decir la verdad. A Jonás le pasó lo mismo. A Jonás se perdió 7 días. 3 en el pez, 3 después para caminar hasta Nínive y 1 que tuvo de qué, el mensaje, el día 7. ¿Ves que no leen la escritura? Entonces, 3 días Jonás en el vientre y se acabó y ya fue, llevó el mensaje. Ya nos fueron 7 días que se tardó. Atrasó el evento por 3 días. El anuncio lo atrasó por 3 días. Y Cristo se quedó 7 días allá, más el día 8 fue que lo agarraron. Y allí lo regañó, el mismo padre lo regañó. Y el padre le dijo: mira, mijo, tú no puedes estar dando clases aquí, te van a saber quién eres. Haz lo que ella te está diciendo, obedece. ¿Verdad que ella protestó? Y él trató de justificar lo que los negocios de mi padre me conviene estar, etcétera. Pero el padre le dijo: mira, mijo, ya.
Aquí el que mando soy yo. Así que te me calla la boquita, de arriba para abajo y haz lo que ella diga. Desapareció durante 18 años. ¿Vieron? Número, tiempos. Ahorita yo quiero que Rafi me traiga un bombo de estos de la batería con los dos palillos. Yo voy a hacer un ejercicio y él me va a ayudar después. Sí, contigo, los dos palillos. Ahorita vamos a marcar algo porque este es el tiempo del Señor. Sí, esto es importante. Ahorita vamos a ver dónde tiene el grillo la manteca. Sí, ¿sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es el grillo y la manteca? No sabes. Eso es un dicho en Puerto Rico, ¿sabes? Ay, no es malo, por si acaso. Si aquí es malo, I'm sorry for yours. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer en vivo. Sigue. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sana desde aquella hora. Nuestros azotes, unos serán para testimonio y otros para que no nos apartemos de él. Pues fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote.
Pero una mujer, eso es que yo testifico. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser sanada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y, y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le rogó delante de todo el pueblo porque causa le había tocado, y cómo al instante había sido sana. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La resurrección de la hija de Jairo. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y vino a uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies le dijo, de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola en la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. ¿Viste que no sacó a nadie del paraíso? ¿Dónde estaba la niña? Como dice el Señor desde el principio, está en el mismo cuerpo. ¿Viste? Cuando ella duerme. ¿Verdad que Cristo no pidió que trajeran el alma de ella?
porque los que descansan en Cristo permanecen en ese mismo cuerpo. El alma permanece ahí hasta que es sepultado y obviamente cuando sale de la tumba, salen todos de las tumbas. La iglesia de Cristo no viene con Cristo en las nubes. Los pastores nos enseñaron que veníamos detrás de Cristo. Y los que vienen detrás de Cristo son los ángeles. Nada más. La iglesia será despertada aquí completa, todos los que duermen y los que hayan pasado la gran tribulación sin morir, que son millones, para testimonio de que no murieron y que el Señor los alimentó como hizo con Elías, serán también transformados, como dice Tesalonicense. Todos desde la misma tierra donde están sepultados, o donde murieron, o donde estuvieron, sea donde sea. Pero van a estar juntitos con el cuerpo, con los huesos. Así lo deja saber el Señor en la Escritura todo el tiempo. Tú duermes, ustedes duermen. La parábola de Rico y Lázaro es una parábola, no es literal, porque Abraham está durmiendo también. Desde que murió, está en la tumba que lo sepultaron. No está en ningún paraíso terrenal allá abajo, ni nada de eso, ni allá arriba tampoco. Está durmiendo él y Sara y todo el mundo están en sus tumbas, esperando el día que el Señor venga y los levante. Así lo dice la Escritura. Y el que quiera verificarlo, solamente venga a esta emisora. La voz de Dios. Aquí vamos a ver si hay voz de Dios o no hay voz de Dios. Desde aquí, desde el lugar ni siquiera es el sitio donde es. ¿Villa qué? Villa Consuelo. Y puede llamar a Rafi Vargas, o si no me llama a mí y yo vengo. Con todos los pastores que hayan. Y los ministerios que sean de profetas o de evangelistas, porque esto hay que arreglarlo ya. Para esta nación viene un gran juicio. No tiene que ver con viene un gran juicio aparte, porque cada vez añadimos juicio. Lo leímos ahorita. El que se quede callado con la verdad, simplemente le cae juicio, quien sea. Sea yo, sea Rafi, sean los pastores de esta nación, sean los evangelistas, quien sea. Para el Señor no hay nenes lindos. Todos tenemos que obedecer y ejecutar el trabajo que se nos dijo. Independientemente que sea, pero se nos dijo un trabajo, se nos dio una labor y tenemos que multiplicar el talento. El talento es declarar la Escritura y el Señor hace el resto. Así que ese es nuestro trabajo. Sigue, Isaías. 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de los ciegos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. La sanidad del endemoniado. Un mudo habla. Mientras salían ellos de allí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Insólito, ¿verdad? Hay que ser bruto. Bruto, para decir una cosa como esa. ¿Cómo le van a decir al maestro una cosa como esa? Ignorante. Cierto, ¿verdad que tienen ahora mismo? Deben estar arrepentidos. ¿Dónde están? Hermano, ¿por qué no hicieron lo que tienen que hacer? ¿Ves? Si hablas tú del Señor es lo mismo. Y si tú vienes de parte del Señor y tú tienes dudas, vienes aquí, a donde sea, y pelea tu causa. Vamos a ver, mira, vamos a hacer lo que hizo Elías. Porque ellos saben lo que hizo Elías. Ellos no estaban ignorantes de lo que hizo Elías muchos años antes. ¿Y por qué no dijeron, vamos a investigar ahora, vente? Si tú de verdad vienes de parte de Dios, vamos a llamar a nuestro sacerdote, vamos a poner las señales que sean necesarias. Vamos a llamar a aquel para el cual ministramos en los templos. ¿Verdad que el Señor hubiese hecho maravillas con ellos? Y hoy día no reconocen a Jesucristo, lo que tienen es una tortura, lo que tienen hasta el día de hoy. Porque precisamente les rechazaron el Hijo.
En vez de indagar, hacer el ejercicio que hizo Elías. Vamos a ir al Monte Carmelo y vamos a ver si de qué lado tú vienes, si de Beelzebú o de Dios. Pero tiene que pasar las cosas para entonces ver la verdad. Allá, si ustedes me ven con dos lentes, no es culpa de ustedes. Es que estoy cegado. Y estoy leyendo la misma vez que Isaías está ahí leyendo. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Correcto, ¿viste? ¿A quién se debe temer? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no se haya de saber. Exactamente. ¿Viste qué tremendo? ¿Verdad que aquí también va a ser igual? Aquí donde estamos en esta emisora. No estamos ocultándonos. Vamos a decir la verdad, lo que dice la Escritura. Exacto. El resto el Señor le hará que prospere. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor, el Maestro. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Y cuál es la casa que está dividida ahora mismo, Harry? La casa del Señor. Ellos creen que es la casa de Roma, o es la casa de allá, de otro país, o es la religión de los musulmanes. Ellos están unidos. La casa dividida es la casa de Cristo, la que conoce los milagros y conoce al soberano, al único rey de todo este planeta y del mundo entero. Este es el pueblo y el reino que está dividido, era el mismo de él hasta el día de hoy. Y no quieren probarlo. Sí, no quieren probarlo. ¿Verdad que no quieren probarlo? ¿Y qué es lo que están limitando? Que los milagros de grandeza. Porque si vinieran aquí, Harry, donde los estoy retando, yo vengo de Puerto Rico. Perfecto. Pues entonces vamos a acabar con el profeta que dice que es de Puerto Rico. Vamos a acabar ahí, pero vienen con el Espíritu Santo, a acabar conmigo, con él. Con más nadie, no traigan a más nadie. Tráiganme al Espíritu Santo, pero que venga con ellos. Entonces Harry va a ser testigo, Jair va a ser testigo, y Rafi va a estar en la esquina por allá abajo, y Isaías por la otra esquina. Y vamos a ver si el gas pela, sí o no. Porque el gas pela de verdad. Eso es clarísimo, clarísimo. Échate mucho gas encima para que tú veas cómo te deja. Te deja blancuzco. Sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee.
Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que es conmigo no recoge, desparrama. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. La demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, sabed distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. La sanidad del hombre de la mano seca. El hombre de la mano seca. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cae en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hoy día esos fariseos hacen lo mismo contra los que llevamos el mismo mensaje de Cristo. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El hombre de la mano seca. ¿Cuáles son los días de reposo? Los días de reposo, ¿cuáles son, Harry? El 3, el 10, el 17 y el 24. Cada mes esos números son, ¿qué? Sábados, 10 sábados. Y tiene que ser en el calendario de Dios. El calendario de Dios lo vamos a estar exponiendo esta semana, con todos los detalles. Vamos a ponerle proyector. Marta pues nos está diciendo ya que se ve borroso, pero es que el proyector que tenemos no nos está ayudando. Vamos a arreglar esto para mañana, si Dios permite. Se está oyendo Isaías, obviamente porque está leyendo los milagros. Son repetitivos, los 33 milagros son repetitivos en 3 ocasiones. La misma persona con diferentes visiones de los que lo escribieron. Para que ustedes sepan qué visión había y que ustedes digan, no está alterando, que está Mateo, Lucas, Juan, Marcos, están definiendo lo que vieron.
y bastante diferente un poquito las palabras que dicen. Pero el detalle es que vamos a estar viendo palabras ahí especiales que van a chocar, ¿verdad? En el aspecto de la visión de estos eventos que ocurrieron con estas personas que fueron sanadas. Es importante eso, aclarar eso, ¿verdad? Nos estamos viendo un poquito mal, pero no es que esté mal, es que el proyector no nos está ayudando hasta que lo subamos al techo. Así que esperamos ya para mañana porque vamos a mostrar la profecía también. Y si no, pues los que quieran ayudarnos, alguien que nos quiera ayudar, pues, nos consigue un proyector bonito, bueno y más grande que este, porque a la corta a la larga, desde aquí es posible que el Señor me regrese de nuevo a este lugar para dar más información, porque ya pronto, cuando comiencen las cosas que van a estar pasando por acá, van a querer oír la iglesia de Jesucristo, va a querer oír la verdad bíblica y van a interesarse en el calendario del Señor, porque por ese calendario es que viene el Maestro. Y lo he recalcado muchas veces, que el Maestro viene por el calendario que vamos a estar leyendo después de mañana, que es el que está en la Escritura, y ahí vamos a ver todas las fechas y los días de reposo. Y los días de reposo al día de hoy no se pueden llevar a cabo. No se puede decir voy a guardar el día de reposo, porque ya ese reposo ya no está en el número del calendario de Dios, sino en el de Roma. Por ende, invalida el día de reposo. Porque si hacemos el reposo basado a los días de Roma, pues entonces estamos poniéndole levadura a la Escritura. Y el Señor no tolera eso para aquellos que guardan esos días. Hasta que Cristo no venga, no se va a retomar ese día de reposo. Y Cristo es el día de reposo. Pero en el reinado de Cristo se va a volver a instituir ese tiempo. Y las fiestas se van a instituir de nuevo, porque el reinado de Cristo tiene que ser idéntico a como Él lo empezó. Acuérdense que el día 14 de marzo del año 4031 a Cristo lo proclamaron rey de los judíos. Pero solamente fue por ¿cuántas horas? Por 9 horas, porque Él murió. Y aun cuando resucitó, no resucitó como rey. No lo aclamaron como rey. Pero ya el rey, Pilato, el gobernador Pilato ya lo había declarado rey y era suficiente para que cuando el maestro llegara, porque el maestro se fue el día 27, un día martes de abril hacia el cielo. El maestro se fue a las 3 de la tarde, exactamente 40 días después de haber resucitado. Fue el 27 de abril a las 3 de la tarde, porque Cristo resucitó el sábado 17 de marzo a las 3 de la tarde. Las 40 horas se cumplen el día 27 de abril a las 3 de la tarde, un día martes. Fue que el maestro se fue. Hasta hoy el maestro lleva allá arriba 1942 años con el Padre, hasta el día de hoy. Más los 30 años que tenía, estamos hablando que ya el maestro tiene 1973 años con 11 meses aproximadamente de edad. Por eso le faltan casi 26 años para que el maestro pueda regresar. Si no, no puede regresar. Y díganle al Señor que lo dijo Efraín. Y si el Señor va a decir, ¿por qué lo dice? Porque en la Escritura está. Y cuando vengan indaguen aquí, yo agarro el libro y se lo digo, ven acá, Señor, antes de que me deje el cantazo, yo voy a leer la Escritura, ¿está bien? Y como estos ciegos no saben la verdad de ti, pues yo, aunque me deje el cantazo, yo lo acepto. Pero esto está aquí y yo no vengo a mentir aquí. Por eso Cristo no ha venido, todavía no va a venir. Y punto. Y punto. Y el que tenga duda, que venga aquí, ahora mismito. Harry. El que tenga duda puede venir a reprenderme ahora. Me tiene que reprender delante de Yael. Porque él es el que tiene las cámaras. Y vamos a tirar eso en vivo, el mundo entero. ¿Qué tú crees, Yael? Que me traigan a todos los evangelistas, pastores y presbíteros, a todo el que le dé la gana venir, pero que tenga la presencia del Señor. Si vienen sin la presencia del Señor, pues mire, le va a pasar como pasó con el endemoniado, ¿cierto? Que van a estar restregándose por el piso cuando le salgan los demonios que tienen encima. Porque nadie puede reprender al Espíritu Santo, ¿verdad que no? El que venga tiene que estar segurito de que el Señor le dijo que viniera para acá. Porque si no, Troya encima de él. Y no soy yo, sino es el demonio que venga con ellos. Sigue leyendo, Isaías. El hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo le sanaría,
a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mandándolo a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea un día de reposo? La alimentación de los 5,000, 12 cestos sobraron con 5 panes y 2 peces. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Pero muchos los vieron venir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio a una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Ese fue Acab, que murió 3 años después de la profecía de Elías. Acab muere y Jezabel muere 14 años después. Los perros se la comieron. ¿Viste el plazo que le dio? No los mató rápido. A uno 3 años después de haber sido sentenciado, y a la otra 14. Si buscamos la escritura, sumamos. Y vemos los reyes, y los reyes indican el tiempo. Pasa que no buscan los números. Ella es numérica toda. Y los números son los que nos van a traer a Cristo. Porque los números es la suma de su edad. ¿Cierto? Porque él no tiene 2022 años. El líder nuestro es más joven. Lo han hecho más viejo cuando él es más joven, como hombre. Por eso no ha venido. Por eso es que ya él todavía ora todas las noches y todo el tiempo. Y Señor, si tú vienes esta noche, acuérdate de mí. Pues claro, si te mueres de alguna otra cosa, que yo espero que no. Pero algún día te va a tocar. A todos nosotros nos va a tocar. La cuestión es que estemos preparados. No solamente es esperar que venga el maestro, es estar preparados para que durmamos. Como pasó con la historia de Moisés, que ya ustedes la vieron, que murió el 7 de febrero. ¿Ven? Y que el 7 de marzo el Señor le dice a Josué que ya está bien,
ya pasó el luto, y que 3 días preparar comida hecha completa para poder pasar el día 10 en Jordán, para que el día 14 pudieran hacer el día de la Pascua, para que el día 15 comenzara el proceso de que ya se acabó el maná. Iban a comer todo el alimento del territorio, comenzaron a comer desde ese día. ¿Entiendes? Pasaron un montón de años buscando eso. Y que días después, en el mismo mes, antes de terminar el mes de marzo, el maestro le aparece allí a Josué para decirle que en el mes de abril comenzaba la limpieza en la ciudad de Jericó y conquistarla. ¿Ustedes vieron? En un plazo de ¿qué? De días, ¿verdad? Cada día, 7 días, ¿verdad? Y en los primeros días una vuelta. Y el último día, 7 vueltas. Estamos al punto de hacer un pequeño receso, hermano. Vamos a hacerlo ahora para entonces arreglar lo que haya que arreglar. Continuamos con la línea de los 33 milagros del Señor Jesucristo y ya estamos en la página exactamente 35. Nos quedan 20 páginas para terminar los 33 milagros del Señor. Vamos a continuar, Isaías. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentiras, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. Hasta el día de hoy. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Quién dijo eso? El maestro. ¿Cierto? Y ese es el pastor de los pastores. Y si está hablando que no tienen pastor, es ¿por qué? Porque no tienen pastor. Y los pastores de hoy día tienen que velar por la obra del Señor y por ejecutar lo que dice la Escritura. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sigue. Cuando era ya muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron todos los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres. Final de la referencia. Cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los que sobró, 12 cestas de pedazos. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús
fue al lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomarse un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esos se dieron cuenta de que el maestro era el verdadero rey, y el maestro, sabiendo que nadie podía adelantar el tiempo, se fue a otro lugar. Todo esto lo vemos claro en los 33 milagros que hizo. El andar sobre el mar. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, de 3 a.m. a 6 a.m. en la 4ª vigilia. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que se les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario,
cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Esos son 16.125 pies de distancia. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes cuánto es eso? ¿A cuánto es la milla de distancia? Ah, mira, ahí está. Dale. Este es 30, acá es 25. Son 19.350 pies. Nota, 30 estadios son aproximadamente 19.350 pies de distancia. En millas, son casi 5 millas de distancia sobre el mar, entre la orilla al centro. Sí. Todo esto ocurrió en el año 4030, en sus últimos 5 meses con 21 días. Y algunos previos a su muerte, los cuales fueron del 1 de marzo al 13 del 4031. 171 días de septiembre 9 al 30 de febrero 4030 y 13 días del 4031 previo a morir el 14 de marzo del 4031, miércoles del 4031. 171 días más 14 es igual a 185, dividido entre 30 es igual a 6 meses y 5 días. El ministerio de Cristo completo. Ese ¿Viste fue qué su claro? ministerio. Exactamente. Aparte tenemos 3 días muertos y 40 días extra vivos. Y esos son 171 más 14 más 3 más 40, que es igual a 228 días. Dividido entre 30 días igual a 7 meses y 18 días nada más. Ah, y lo pongo aquí. Dame la otra Biblia. Voy a juramentar delante del Señor. ¿Qué tú crees? ¿Ustedes creen que el Señor me puede matar aquí? A Harry. Sí, ¿verdad que sí? Y si pongo las manos en las dos Biblias, ¿qué tú crees? Me las puede quemar si es falso. También, ¿habrá algún pastor que se atreva a reclamar esto? Si soy un falso profeta. ¿Habrá algún pastor que quiera venir aquí? Y que yo haga esto delante de ellos. Porque todo lo que estoy escribiendo ahí compromete, ¿no? Son detalles que la iglesia desconoce, que no quieren entenderlo, que no quieren ver la lectura bíblica, que no quieren saber del calendario del Señor, que es el que trae a Cristo. Si yo te digo que pasó el 23 de diciembre del año 4030, ¿dónde estaba Cristo ese día? El día 23 es un qué? Un viernes. ¿Dónde estaba Cristo? Resguardándose del frío. Porque era invierno, era diciembre 23. ¿Qué había pasado? Allí había una fiesta, la de la dedicación del templo. Y si yo te digo en el capítulo 12 de Juan, y te digo que 6 días antes Lázaro estaba comiendo con él en una actividad que había,
en una casa. ¿Y qué tiene que ver el de diciembre 23 hasta el día que? Hasta el día 8 de marzo. Un periodo de tiempo entre la muerte de Lázaro. Y si yo te traigo la conclusión, el tiempo, como pasó con Moisés. ¿Verdad que es tremendo? ¿Tú quieres eso para hoy? Hoy no. Para mañana. ¿Qué tú crees? ¿Verdad que es un reto? Porque si la iglesia no sabe cuándo estaba Cristo en la dedicación del templo, cuando pues, de los macabeos que lo limpiaron y lo restauraron, esa era la fiesta de ellos, de los judíos. Y Cristo el día 8 de marzo, ahí en la fiesta donde fue que ungido por María, ¿verdad? Con el perfume. Ese mismo día, exactamente un jueves. Y el 23 es un viernes. ¿Cuántos días hay de ahí allá? Más de 60 días. Para que veamos la muerte de Lázaro. ¿Qué tú crees? ¿Verdad que es tremendo? ¿Viste? Porque Lázaro fue el último que murió y el último que resucitaron. Pues sigue leyendo la historia a ver qué pasa. Todos los días de Cristo, desde que nació y hasta que se fue al Padre, fueron de 11.028 días. Todos. Ni uno más. Su gestación fue el 9 de diciembre del año 3999, calendario de Dios. Nace el 9 de septiembre, año 4000, calendario de Dios. Cristo fue circuncidado el 17 de septiembre, tercer día de reposo, pero nació 18 horas antes de comenzar el segundo día de reposo, el número 10. El primero es el día 3, el segundo es el día 10, el tercero es el día 17 y el cuarto es el día 24. Y la suma de 3, 10, 17 y 24 son 54, dividido entre 3 es igual a 18. El 666, 9 veces. La marca de la bestia. Que los 4 sábados traen la marca de la bestia. Y precisamente esa es la discordia. El sábado en la Iglesia Católica hoy día. Y precisamente van a poner con la misma marca, el 666, para que se declare el domingo como el día de Dios, el día de reposo. Y la marca va a ser el 666. Y el que no guarde el domingo, pues entonces, cabeza al piso. ¿Estás viendo? Esto no es una broma. Los 4 sábados traen esa discordia. Exactamente el 54. O el 45 invertido. Y el 45 es en el año 2045 es que empieza la gran tribulación. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué está diciendo ese hereje? ¡Wow! Tráigame a todos los pastores de Santo Domingo. ¿Qué tú crees? ¿Te atreves? ¿Lo atreven a convocar a todito para decírselo en la cara? Cara, face to face. A ver si son machitos de verdad. Y de verdad quieren honrar al Señor Jesucristo. ¿Qué tú crees? Porque que esté aquí tiene que ser un machito y con pantalones puestos delante de nuestro Señor, ¿cierto? Aquí no pueden venir mujeres. Son machitos de verdad. Que tengan en el corazón lo que es el ministerio de Cristo y la salvación del pueblo. Porque lo que están es jugando con la salvación de todo el pueblo. Y ya se lo dije en las narices a todo el mundo, como están viendo. No los puedo ver a ustedes, pero si tuviese así como estos dos que lo tengo enfrente, cara a cara, face to face, nariz con nariz, se lo digo a ellos que no tienen que ver nada con el asunto. Ellos me están mirando, menos ya él que está mirando la pantalla. Exactamente. ¿Cierto? ¿Verdad que hay que tener pantalones para decir eso? ¿Sí o no? ¿Y dónde están los pantalones de los pastores de este país? Dime. Para que vean cómo va a cambiar la historia. Va a cambiar, que se lo digo, va a cambiar al 100%. Entonces lo que parecía que iba a ser juicio es de bendición. Yo no vengo a jugar aquí. Tengo que brincar ese charco. Tengo que subir a 19.000 pies de altura para llegar aquí. Y 10.000 pies para arriba es que llegó el arca de Noé.
de los 19.000 para arriba, 29.000 pies de altura. Y ellos no lo saben. Cuando estamos allá arriba, te dije, mira la altura de aquí, hay que sumirle 10.000 más para que veamos las aguas allá arriba. Ni siquiera saben el día que pasó eso. Exactamente el día que el 17 de abril del año 1656. Síguele leyendo a ver si aprenden. Porque pueden aprender. Los primeros 2 días de Cristo estaban compuestos por 18 horas del día 9 de septiembre y por 24 horas del día 10. Y eso nos lleva a 18 más 24, que es igual a 42 horas. El plazo para poder entrar al reposo milenial, y Cristo es el reposo después de los 42 meses de la gran tribulación. Exactamente. Pero voy a restar y sumar las horas entre el primer día de reposo, el número 3, y su nacimiento en el día víspera del reposo número 10. Exacto, que son 18 horas más las 24 del día 10, son 42 horas exactas. Día 3, reposo, son 24 horas. Domingo 4 son 24 horas. El 5 lunes son Día 5, día 5 lunes son día 6. El día 6 martes son 24 horas. Día 7 miércoles son 24 horas. Día 8 jueves son 24 horas. Y día viernes son 6 horas. Y la suma de 24 son 150 horas. 150 horas, que es los 150 días de la altura del agua dentro del diluvio durante ese 5 meses. ¿Viste que está clarísimo? Los días de reposo con el día de nacimiento de Cristo. Es que todo tiene que ver con Él. Todo, Harry. Mira, aquí están los números, lo que hay que verlo. Yo le voy a enviar toda esta información a Rafi y a Yael. Ustedes son responsables de que todo el que lo pida se lo den. Le envíen todo esto, que tenga dudas me llama. Porque es que tienen que despertar. Si no quieren juicio, si no quieren al mono por ahí, si no quieren la plaga que tenemos encima, si no quieren terremoto ni nada, pues miren, despierten. Hay que buscar esta escritura y proclamar y pedirle al Señor que haga misericordia sobre nuestro pueblo. Si no, lo que vamos a ver es mortandad. Nadie quiere muertos. Nadie, y mucho menos sin Cristo. Léele el resto. Nota, el plazo que Dios le dio a Noé para guardar alimentos comenzó el día 10 día de reposo al viernes 16 de abril, víspera del reposo número 17. 168 horas previo al diluvio, pero en Cristo fueron 150 horas. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Y toma contigo a todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Entró Noé 168 horas, entró Cristo 168 horas, y la suma es 336. Una tercera parte de lo que van a ser salvos. El plazo entre el primer día de reposo y el segundo fue de 168 horas, solo que él nació 18 horas antes de comenzar el segundo día número 10. Cristo nació a las 150 horas. El plazo en días que Dios le dio al planeta para cubrirlo de agua hasta los 29.050 pies de altura. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Nota, en septiembre 17, el mismo día en que el maestro fue circuncidado, 2494 años después. Exacto. Entre la semana de Noé de 168 horas y entre la semana de Cristo de 150 horas, y la suma son 318. Los 318 hombres que utilizó Abraham para hacer una guerra a 5 reyes. ¿Viste? ¿Viste? Todo es numérico y va a la par tanto con el detalle del Señor como con los detalles
de los hombres que Dios escogió. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. La sanidad del ciego de Betsaida. Un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos, y le dijo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. La sanidad del ciego Bartimeo. Lo dice Marcos ahora. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: con confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora vemos qué dice Lucas. Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. ¿Viste qué diferencias de los tres evangelios? Sí. Pero el misterio está en unir palabra por palabra. Y tú vas a ver la connotación que tiene cada frase. Porque no es que lo leas, es que tiene que llevar los tres evangelios, le pones un número, un verso, después le pones el otro y haces la oración completa. O haces el párrafo completo. Y cuando tú ves, vas a ver lo que va a pasar con el libro de Daniel. El libro de Daniel tiene, ¿cuántas páginas son? 63. Sí. 63 páginas y ahí está el misterio más grande. Ya estamos terminando. Vamos a acabar. Vamos a terminar porque él se tiene que ir. Acabamos la 46, la 44. Vamos a terminar ahí porque él tiene de verdad algo importante que salir. Llegamos nosotros tarde, no fue él. Él está aquí desde temprano y acordamos que íbamos a estar pues, más tempranito, pero no pudimos. Así que vamos a terminar ahora para mañana continuar un poco. Vamos a tratar de mañana estar a las 2. A Rafi no lo dejo que vaya a ningún lugar. Estamos aquí, si tenemos que estar 3 horas, 4 para terminar lo que nos falta, nos queda mucho material. No podemos dejar que se vaya. Así que mañana conseguimos el día que se murió Lázaro, si no, el día casi seguro. Porque está la escritura aquí, lo vamos a estar viendo. ¿Cierto? Si algo tiene el Señor bueno es que tenemos que escudriñarla, ¿cierto? Y no vamos a adivinar. Vamos a buscarla ahí al centavo. Y lo que es cercano, pues cercano. Y lo que es literal, y punto. Así que ya hay gracias
a Rafi, los hermanos que nos estén viendo a través de todos los lugares. Les damos las gracias, esperamos que hayan entendido. Hermana Marisol, pues marque ahí que to be continued, to see tomorrow. That information. No más inglés, voy a seguir en el español. Pues gracias a todos, que Dios les bendiga a todos y nada, Isaías mañana aprender algo de inglés también, porque va a hablar inglés, aunque no sepa. Amén. Dios les bendiga a todos y hacia adelante, ¿no? Esperamos que sea que se edifiquen con lo que estamos haciendo. Dios les bendiga.